Empezamos. Muy buenos días, bienvenidos a una sesión más de esta feria del libro, su espacio virtual. Esta es la FELIFLE, la Feria del Libro y Festival de Lectura, ahora en Pichari. Y hoy tenemos nuestra segunda sesión, y la última también, vamos a tener solamente dos sesiones esta vez. Y esta vez estamos con Sergio Rufo Benavente, ¿no? Mm, Cuyo nombre musulmán es Salik. Él es también un estudioso de la cultura, de la literatura oriental y de la literatura andina, ¿no? Es psicólogo facultativo en psicología clínica, ¿no? Un experto en la materia y también es escritor. Así que hoy nos va a hablar nada menos que de un asunto que nos parece muy importante. ¿Cómo lograr una experiencia gratificante, significativa de lectura en tiempos de la virtualidad, del entretenimiento a través de video, ¿no? Y bueno, vamos a estar conversando con él. Te pido que enciendas tu cámara, por favor, Sergio, para poder verte. Disculpa, Ricardo, no, ahora, no lo había encendido. Ya, ahí, ya. Vale. Entonces, empezamos contigo, Sergio, ya te hice la presentación, por favor, expláyate, y bueno, al final a ver si te hacemos alguna preguntita. Tenemos más o menos Estupendo. 35 minutos para tu exposición. Adelante, por favor, Sergio. Pues muy bien, encantado, gracias por la presentación. Voy a tratar de hacer una cosa que no se me da nada bien, que es ser breve, pero yo creo que lo conseguiremos porque el planteamiento que me propuso Ricardo y que a mí me pareció muy interesante, eh, se presta a que podamos darle este formato. Entonces, estábamos hablando, ¿no?, de cómo mejorar. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Ricardo, de cómo hacer una experiencia significante, una experiencia significativa de lo que es la lectura, ¿no? Y más en estos tiempos de la digitalidad, ¿no? Que son bastante diferentes a los tiempos que nos tocó vivir a las personas que conocimos la literatura bueno, pues antes de la época de los centennials. Antes eran los millennials, ahora viene la generación de los centennials, maravillosa, con sus ventajas, que voy a intentar pues tratar de ver cómo sacarle partido, ¿no? Y bueno, me gustaría a quien estuviera escuchando que no entendiese las cosas que yo voy a decir aquí, que son unas poquitas, pero son, o voy a intentar que sean significativas, que no la recibáis como consejo. Yo no me gustaría colocarme en una situación de consejero. Sí, de alguien que ha tenido una experiencia de llevarse, como le pasa a Ricardo y a muchos compañeros, toda la vida leyendo y escribiendo, y que a mí personalmente pues me han sido útiles. Como toda la vida pues uno va puliendo, va aprendiendo ese arte, ¿no? Entonces, pues como tal, me gustaría que lo recibieseis, y en las preguntas, por favor, no os cortéis a la hora de cualquier duda, y no perder de vista que es mi experiencia personal y la de las personas con las que yo trabajo, eh, que al parecer, pues bueno, pues le han sido de utilidad, ¿vale? En primer lugar, el planteamiento es interesante porque si hablamos de cómo mejorar la experiencia de lectura, eh, lo primero que hay que señalar es que lectores somos todos. Hay una falsa, creo yo, idea de que hay gente que lee y gente que no lee. Hay, sí es cierto, aficionados a la literatura y gente que sabe mucho de literatura. No son los mejores lectores ni escritores necesariamente, ¿no? Pero sí es verdad que parece que existe esa división. Y yo me permito decir que eso no es cierto, porque lectores somos todos. Desde el momento que estamos andando por la calle y vemos un cartel, somos lectores. Desde el momento que nuestra mamá o nuestro papá está mirando las instrucciones de algo, está leyendo. Leer simplemente, si nos vamos a la raíz, pues se trata de coger un texto escrito, y a través de ese texto escrito, eso algo cambia algo en mí. Yo antes no sabía algo o pensaba algo de alguna cosa, y ahora es distinto. ¿Por qué? Porque lo he leído. Y eso ha provocado un efecto en mí. Eso es una lectura significativa. A eso es a lo que se refiere Ricardo.
con que la experiencia del leer sea algo que es significativo, que signifique algo para uno, ¿no? Entonces, lectores, partiendo de la base de que lectores, pues, somos todos, el hecho de leer de una manera especial, cuando yo hablaba de los amantes de la literatura, como somos muchos y los que nos dedicamos a ella, eh, ¿por qué a la gente que nos gusta la literatura nos gusta tanto, nos apasiona? Y, y una vez que lo normal es que una vez que uno descubra ese amor por la literatura, que a mí me encantaría que muchos de los que nos escuchan lo llegaran a disfrutarlo. eh, ¿Por qué llena eso la vida de la persona, ¿no? Suele pasar casi siempre, ¿no? Eh, a ver, volviendo al ejemplo que he puesto antes ¿no? De este papá, de esta mamá o nosotros mismos, o quien sea, que lee un manual de instrucciones y se entera de algo que antes no sabía, y después de leer ha tenido una experiencia significativa y sabe que para encender la máquina de la lavadora hay que darle a tal botón y a tal no otro. Eh, Cuando ocurre eso es porque hay una necesidad de saber y la lectura proporciona una herramienta para que la persona sepa, ¿no? ¿Por qué los aficionados a la literatura y a los que nos gusta leer cualquier cosa, nos gusta mucho leer? A ver, la literatura, los grandes autores y los pequeños, ¿no? Escriben, cada uno desde su óptica, escriben sobre la vida y sobre las cosas, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que si una persona tiene algo, y yo creo que todos lo tenemos en mayor o menor medida, que es la inquietud por saber, por conocer, que es algo muy humano, ¿no? Eh, el leer, el conocer la experiencia de otra persona que haya escrito algo, del género que sea, prosa, literatura, poesía, literatura fantástica, nos está dando muchísimos conocimientos y además nos está dando una perspectiva de cómo ver las cosas. Como si tú estás hablando con alguien y te señala maneras de ver una situación, una cosa en la que tú pues no habías reparado, ¿no? Em, entonces las personas que tenemos la inquietud por la literatura, en el fondo del fondo, lo que hay es una ansia por conocer, porque dándole un nombre para que nos entendamos todos, lo que nos interesa mucho es saber cómo va la vida, cómo van las cosas cómo funcionan en general, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿cuál es el sentido de la vida, ¿no? Lo puede expresar o la vida cómo es. Bueno, la vida está hecha de cosas, ¿no? Entonces, me gusta más ese término, ¿no? Las cosas como son. Si yo leo mucho y leo sobre muchas materias o sobre alguna en particular que siempre me va a llevar a conocer otras cosas, voy aprendiendo cada vez un poquito más sobre cómo van las cosas y no solamente voy aprendiendo, sino que lo voy haciendo de una manera en la que a la vez que estoy aprendiendo y estoy creciendo, estoy disfrutando, porque la lectura es algo que se disfruta y que las personas que somos lectores y los que no, también lo disfrutan. Eh, no sé en qué diccionario leí una vez, ¿no? Que hablaba que la literatura era un modo en el que las personas obtenemos placer por el hecho de leer. Obtenemos placer, no hay que perder de vista que la literatura es placentera. Por desgracia, muchos sistemas educativos han planteado la lectura como algo obligatorio, como algo coactivo, hay que leer esto, hay que leer lo otro, y bajo mi punto de vista han equivocado el camino de lo que la lectura, la literatura puede proporcionar, ¿no? No es algo que haya que imponer, porque si se impone no es significativo, no es significante, como decía Ricardo, y eso provoca que muchas personas dejen de leer. Yo animo a que esto no le ocurra a nadie, porque por desgracia he conocido pues, muchos casos, ¿no? A ver, voy a brevemente daros algunos consejillos generales
repito, no son consejos, me gustaría que lo vierais como experiencias personales que puedan ser de utilidad. Y después voy a centrarme en las ventajas que le podemos sacar a ser lectores ya del mundo digitalizado en el que vivimos, donde el lector no es la persona que tiene el libro en la mano, el lector es la persona que tiene en la mano un smartphone o que tiene un ordenador portátil o 1.500 millones de cosas, ¿no? O es usuario de TikTok y hay un texto pequeñito en TikTok. También es un lector. No hay que desestimar la actividad por el formato, ¿no? Esa va a ser la segunda parte en la que yo pues trataré de esbozar algunas pinceladas sobre cómo hacer de eso una ventaja, aprovechar al máximo esas ventajas, ¿no? Muchos de los lectores antiguos, no como en mi caso, pues intentamos aprovechar esas ventajas, ¿vale? Así en general, comentaros. Hay una cosa de la que se habla mucho y seguramente lo hayáis escuchado, que es esto del hábito lector, ¿vale? Muchas personas recomiendan que la persona se haga un hábito de lectura, igual que se hace un hábito deportivo o se hace un hábito de estudio. Eh, Comentaros que por la experiencia hay personas a las que esto le viene bien y otras personas a las que no le viene bien en absoluto, y eso depende de cada uno, ¿vale? Hay personas disciplinadas, pasa lo mismo que con el estudio, que les viene muy bien tener unas horas estipuladas para el estudio y rinden diariamente X horas, y hay personas que no, que a lo mejor un día pues no tienen ganas de estudiar porque no van a prestar atención, pero resulta que al día siguiente o al otro pues tienen muchas ganas de estudiar y lo que estudian es significante, es significativo, ¿vale? Entonces, deciros que es algo que cada persona, lo propio es que lo descubra, es su hábito lector, no que se lo fuerce. Hay personas que leen, pues no lo sé, un día a la semana. Otras personas no paramos de leer continuamente, ¿no? No hay ninguna diferencia en el disfrute en la lectura si yo que leo todos los días y otra persona que lee una vez por semana, pues disfrutamos de la literatura, que en el fondo es de lo que se trata. Y además crecemos y aprendemos, ¿no? Con respecto al hábito, os recomendaría que lo descubriese, no que os lo impusiese, ¿vale? Más cositas. Eh, si queremos que la lectura, ¿no? La experiencia de la lectura sea algo significativo, sea significante, hay una cosa que a mí personalmente me costó aprender, y sobre todo a la gente que somos muy inquietos, ¿no? Que queremos saber mucho, y tiene que ver con el ritmo de la lectura, ¿vale? Y bueno, pues se trata de cuando uno lee mucho o lee a mucha velocidad o tiene mucho apetito por leer, tiende a leer cada vez más. Y cierro la página de un libro y no he terminado de cerrar la página del libro cuando estoy abriendo ya otro distinto y sí está muy bien, ¿no? Quiere decir que hay un interés, ¿no? Pero es interesante que uno deje su tiempo cuando lee algo para reflexionar tranquilamente. No hace falta que lo haga adrede. Lo que uno lee se le queda, quiera uno o no quiera, ¿no? Para que eso que uno ha digerido, ¿no? Poniendo el símil de la comida, como bueno, que se haga una digestión de lo que se ha leído para que sea algo que se integre, ¿no? Ingerir, digerir, ¿no? Entonces yo recomiendo esto, ¿no? Que también una sobredosis de lectura muchas veces impide que aprovechemos bien lo que hemos leído, ¿no? Entonces conviene darle a la lectura su espacio. Digo que a mí me costó aprender esto porque yo era esto que se dice y que se le da una connotación positiva, un lector voraz. La voracidad no es apetito, la voracidad es otra cosa, ¿vale? Entonces, si a alguien le puede servir, es una recomendación que a mí por lo menos me ha servido muchísimo. Si alguien va por este camino
que yo por supuesto recomiendo de la literatura porque le genera un interés, ¿no? Se va a encontrar con algo que es inevitable, que es que va a conocer a personas y a círculos de personas, a asociaciones, a clubes, que se dedican a lo mismo, se dedican a la literatura, ¿no? Tertulias literarias, clubs de lectores, o simplemente amigos que también lean, ¿no? Y esto es una gran ventaja y es algo que hay muchos lectores con un perfil un poco solitario que desestiman o desaprovechan, ¿no? No es lo mismo que uno lea o que uno escriba, sobre todo a la hora de escribir, en soledad, que también está bien y tiene su momento, a tener un grupo de referencia de personas que lean y escriban. ¿Por qué? Porque si yo soy escritor o soy lector, si yo estoy en un club de lectura, ¿no? Y nos toca leer, pues, no lo sé, Cien años de soledad, por ejemplo, un clásico. Eh, yo puedo de ese libro extraer una serie de cosas que son significativas para mí. La experiencia de lectura es diferente para cada persona. El libro es el mismo, pero no hay dos personas que lean un libro igual. ¿Qué ocurre si yo me junto con más personas? Pues ocurre que al contar la experiencia de cada uno, de qué es lo que ha leído en el libro, pues uno se puede enriquecer de puntos de vista en los cuales en principio uno no había reparado y no había caído. Y entonces uno se beneficia también no solo de lo que ve uno y obtiene de la lectura, sino de lo que ven otras personas. A la hora de escribir, diría que esto es incluso más potente. ¿Por qué? Porque nos pasa a los que escribimos, ¿no? En mi caso, ensayo y poesía, sobre todo en la poesía se da mucho, ¿no? Que yo escribo un poema, el que sea, ¿no? Con una intención y con una connotación. Y ahora me llega alguien y me dice, Sergio, estupendo poema que has escrito sobre el amor frustrado. Y entonces yo me quedo con esta cara y digo, perdón, pero el poema que he escrito no iba sobre eso, iba sobre otra cosa. Sí, sí, pero Sergio, ¿no te has fijado en que cuando has escrito esto, esto evoca o da a entender o lleva a la cabeza esto, tal y tal? Y incluso las cosas que uno escribe, eh, puede que uno no llegue a ver el alcance que pueden tener. Entonces otras personas te enseñan cosas sobre las propias cosas que tú escribes que tú ni siquiera habías reparado en ellas, ¿no? Os recomiendo, por lo menos para mí es útil, yo pertenezco a varias tertulias literarias y de lectura, de las cuales me beneficio muchísimo y trato de aportar, tanto en Perú como aquí en España. Y sin mis compañeros, no sé si yo soy un buen escritor, ni siquiera sé si soy escritor, pero sin mis compañeros no sería ni la mitad o haría la mitad de lo que hago, ¿no? Siempre, siempre un punto de vista externo es algo que nos va a aportar muchísimo, ¿vale? Así que os animo que si eh, conocéis cursos de literatura, club de lectura, tertulia, adelante, porque desde luego es una experiencia de la que solamente vais a poder tener cosas buenas, ¿vale? Eh, más cositas. Si alguien está interesado, sobre todo en poesía, os recomiendo que no solamente leáis poesía, sino que acudáis a actos literarios y escuchéis a los autores cómo ellos recitan la poesía, porque es muy diferente la experiencia de lectura cuando uno lee en soledad a cuando uno escucha al autor, o no al autor, pero a alguien que recite el poema o que recite el texto, porque le está dando una connotación personal en el sonido, en la forma de contarlo, que le da otra dimensión a lo que está contando. Entonces, los recitales poéticos y literarios tienen una función muy importante, ¿no? De hecho, yo diría que la lectura de un libro o de un poemario es un 50% en comparación a la asistencia a la persona que va a hacer un acto
por el tono de la voz, por la manera de moverse, por la manera de hablar, aporta mucha información, ¿vale? Otro consejillo, y este es el último, y con este empiezo con las ventajas de las nuevas tecnologías, es que si hay algún autor que os interese, hay miles de autores, millones de autores interesantes, ¿no? Cada uno tendrá sus gustos particulares. Eh, Os recomiendo que antes de leer su obra, aunque sea, prestéis, dediquéis 5 minutitos, no hace falta mucho, a enteraros sobre su biografía. ¿Quién era esa persona? Yo voy a leer un libro, un poemario de Charles Baudelaire. ¿Quién fue? Este hombre, ¿quién fue? ¿Y a qué dedicó su vida? ¿Y cómo fue su vida? Y cuando escribió esto que yo voy a leer, ¿en qué circunstancias lo hizo? Eh, ¿Y por qué? ¿Qué lo movió a escribir, no? ¿Cómo era su época? Cuando él escribió esto, ¿qué impacto podía tener en la mentalidad de la época? No hace falta hacer un estudio exhaustivo y pormenorizado sobre, simplemente tener una cierta idea de cuál es el contexto de lo que yo voy a leer antes de ir al texto, porque si no, puede ser que me diga cosas, pero mm, me voy a quedar sin saber muchas cosas importantes que sí sabría si sé quién es esa persona, ¿vale? Esto lo recomiendo muchísimo y es algo que yo hago por sistema, ¿vale? Dicho esto, pues, y antes de pasar al turno de preguntas, ¿quiere hacer alguna pregunta o algún señalamiento, algún comentario? Fuese algo más interactivo y con esto voy rápido porque yo creo que me vais a entender todo. ¿Cómo nos convertimos o cómo le sacamos partido a ser lectores del siglo XXI, ¿no? Ya del 2025 casi, ¿no? A ver, el aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Yo conozco a poetas muy buenos que exclusivamente escriben en su blog de notas del teléfono móvil. ¿Eso hace que sean peores o mejores poetas? No, son poetas excelentes. Ellos utilizan lo que tienen a mano, igual que antiguamente, pues la persona iba con el blog de notas y con el... quizás sea menos romántico o se ajuste menos a la imagen arquetípica del escritor que se inspira y escribe, ¿no? Pero sigue siendo igualmente una manera de expresión y además genial, instantánea. Yo mismo lo hago a veces. Entonces, si tenemos a mano un portátil o tenemos un... Es interesante que si nos viene, además tenemos esa ventaja, ¿no? Que a lo mejor se nos ocurre una idea genial a la hora de escribir y resulta que tenemos a mano el teléfono móvil, el smartphone o lo que sea. Lo escribimos. Si luego nos apetece pasarlo a otro formato, lo que sea, estupendo, pero ya lo tenemos ahí. Y quien dice escribir también dice leer. Yo personalmente no leo en pantallas, pero hay personas que sí y que además pues leen muchísimo, ¿no? Con la ventaja de que hay muchísimos libros en formato digital que son difíciles de adquirir en formato papel y lo puedes leer perfectamente en tu pantalla del teléfono, del ordenador. Y no tiene por qué perder significación el leerlo así. Está bien, ¿no? Yo hay grandes libros que he leído de esa manera y entonces hoy en día es una gran ventaja, ¿no? El tener ese tipo de soportes, ¿no? Más cositas, cuando uno sobre todo se inicia en la lectura, ¿vale? Y incluso no iniciado, sino gente que lleva cierto tiempo. eh, la gente insiste mucho en los clásicos, y es cierto, los clásicos están ahí y nos van a dar muchísimas cosas, ¿no? Pero la lectura no necesariamente se reduce a la poesía, al ensayo, a la novela, también está el cómic, que es un grandísimo recurso, ¿no? Y además de las formas de expresión narrativa más antiguas que existen históricamente. Y hoy en día el desarrollo del cómic con artistas como, por ejemplo, Moebius, ¿no? Eh, Están haciendo cosas de las cuales yo soy un poquito ajeno, pero las poquitas que he podido ver son auténticas obras de arte de literatura. Hay un guión, hay una estructura, hay un mensaje, al igual que puede haber en la Divina Comedia de Dante, ¿no?
Y sin embargo, pues parece que el que lee cómic es como un lector de segunda categoría porque un buen lector debería leer libros. No, 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 para nada, para nada. Hay muchísima creatividad en el mundo del cómic. Ahora se está extendiendo esto también al mundo del videojuego. Hoy en día los videojuegos eh, son obras maestras de guión, obras maestras bueno, audiovisuales, por supuesto, ¿no? Pero en lo que se refiere a mensajes, a historia, a construcción de narrativa, es una maravilla. Yo he disfrutado de muchísimos grandes videojuegos que han sido grandes libros, ¿no? Estoy pensando en la saga God of War, basada en la mitología griega, muy buena. O en uno de mi época, yo ya tengo unos añitos, ¿no? Que se llamaba Illusion of Time, que era un juego de rol que se jugaba con mando. Y estaba lleno de texto, pero en la calidad de los textos, la profundidad de los textos era una cosa que era maravillosa y era un videojuego. Y nadie por aquel entonces hubiese pensado que eso era literatura, y sí que era literatura y de la buena, y probablemente, y me lo dijeron, niño, deja de jugar videojuegos y léete un libro, como si fuese algo de más categoría, ¿no? Ni antes ni ahora el videojuego y el cómic son de menos categoría que la literatura, no tienen por qué serlo. Hay malos y buenos libros y malos y buenos cómics y videojuegos. Lo importante es la calidad y la calidad nos la va a dar la significación, lo que nos dice a nosotros, ¿vale? Lo digo por si a alguien de los que me está escuchando le ha ocurrido, ¿no? Que como que se ha desvalorizado un poquito sus gustos porque tengan que ver con el cómic o con estas cosas. Otra de las de las grandes recursos que tenemos es que las generaciones que vienen nuevas, las antiguas, algunos, porque tenemos la suerte de hacerlo, ¿no? Pero las nuevas ya lo traen como de fábrica. Además, los mismos planes de estudio lo fomentan. Es el conocimiento del inglés y de otros idiomas, pero principalmente el inglés, ¿no? ¿Y esto qué implica? Pues esto implica que como la mayoría de artistas musicales, por ejemplo, ¿no? No solo musicales, pero pues escriben sus canciones en inglés. Si yo me paro, y esto también lo recomiendo muchísimo, si os gusta algún artista, algún cantante, desde la Blackpink a los BTS, pasando por las Twice o Ariana Grande o Beyoncé o quien sea, o 50 Cent, eh, está bien disfrutar de la música, pero si uno se para a leer las letras, se da cuenta de que lo que hay ahí es lírica pura y es poesía. También es poesía, claro que sí. Un grandísimo poeta, uno de mis poetas favoritos, de hecho, es un músico de reggae de las Islas Vírgenes Americanas, se llama Vaughan Benjamin, y este hombre no ha escrito un libro de poemas nunca. Sin embargo, sus letras son pura poesía, ¿no? El pararse a leer eso es leer, eso es literatura, eso es poesía. Y quien dice este hombre, pues bueno, a mí me encantan las letras de Anuel, de Arcángel y de 50 Cent, que ya es un poquito más antiguo, ¿no? Lee las letras en inglés de las canciones. Por lo que me cuentan, en el Perú hay más conocimiento del inglés que aquí en España. Aquí en España está empezando a verlo ahora, ¿no? Pero allí quizá tengáis esa ventaja, aprovecharla, porque desde luego vais a descubrir grandes cosas, ¿vale? Con respecto a los clásicos, me reitero, no es imprescindible. Si ustedes os gusta un tipo de literatura que no tiene que ver con leer a Virgilio o con leer, pues no lo sé, a Gustavo Adolfo Bécquer o con... No importa, puede ser que no os gusten, hay gente que no les gustan y esto es una cuestión de gusto, aunque sean geniales, que lo son. O puede ser que con el paso del tiempo uno vaya ampliando los gustos y entonces llega a entender o le llegue a gustar por los autores clásicos. Yo tengo que decir que, por ejemplo, Gustavo Adolfo Bécquer, que lo acabo de mencionar, autor español, sevillano, eh, nunca me gustó y yo tengo ya casi 40 años y yo no entendí bien la obra de Bécquer pues hasta hace prácticamente 2 o 3 años, porque mi mujer me enseñó a leer a Becker. Mira, no, no, esto quiere decir esto y se parece a lo que a ti te gusta por esto y por esto y por esto, ¿vale? Puede ser el caso
de muchos de vosotros. Os recomiendo un cantante de allí del Perú que se llama Alonso del Río, que no solamente es cantante, sino que es escritor, tiene 2 libros, pero tiene un disco que a mí me gusta particularmente, que se llama Tahuantinsuyo 2.0, que aparte de que musicalmente es genial, las letras son una maravilla. Os lo recomiendo de verdad. Eh, y por abreviar, porque ya llevamos escaso de tiempo, comentaros una cosita. Si a alguno de vosotros les gusta escribir y es joven, la juventud es la etapa más fértil de un escritor. Luego van pasando los años y uno escribe otras cosas, pero el fuego de la juventud, la forma de... Los mejores poemas siempre se escriben cuando uno es muy joven. Luego uno va puliendo, pero siempre son, eh, ¿cómo lo diría? Son menos intensos que o los poemas o los relatos, ¿no? Entonces no importa que no escribáis bien o mal, eso no existe, ese canon. Siempre habrá tiempo de corregir, pero si tenéis cosas escritas, por favor, no las rompáis ni las tiréis pensando que está mal escrito, aunque sea un diario, guardadla, quizá más adelante le veáis el sentido, porque a mí me ha ocurrido. Y como última indicación, y antes de dar paso a las preguntas, comentaros que hay una palabra en japonés que se llama tsundoku, empezada en TS, tsundoku, y se refiere a las personas que acumulan más libros de los que pueden leer. Yo padezco, no sé si es una enfermedad o no, pero desde luego a mí me ocurre. Y deciros que no solamente nos importa y que no es algo malo, sino que de hecho la norma es que uno acumule más libros de los que puede leer. No obstante, los libros están ahí y el tenerlo siempre da la oportunidad de que cuando uno sienta la necesidad de leerlo, yo por ejemplo tengo aquí un par de ellos pendientes, no sé cuándo los leeré, pero sé que están aquí esperándome para cuando sea su momento y seguro que vendrá y su momento será cuando, bueno, pues tenga significación, pero el libro pues está ahí y a la espera de que yo lo abra y tenga una lectura significante, como decía Ricardo. Por mi parte nada más y queda a vuestra disposición para lo que queráis preguntarme. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Bienvenido, Teófilo Clay, y mi amigo Clay Ticaño, que está de Pichari también, presente en este esta pequeña conferencia. Y ya no nos queda mucho tiempo, pero voy a ver si es posible, te planteo, de repente hacerte las preguntas en otra sesión. O sea, hacerte alguna pregunta ahora, será una, porque ya solo quedan 6 minutos, y de repente podemos hacer más preguntas en una sesión más, pero vamos a ver eso, cómo lo manejamos. Por lo pronto, yo quiero hacer un comentario breve, porque has dicho algo bien interesante que a mí, de verdad, que siempre he estado buscando cómo decirlo, lo has dicho tú con bastante claridad. Siempre leemos, o sea, la lectura es algo, es una constante, ¿no? Leemos no solamente literatura, no solamente textos, también leemos la realidad, ¿no? Leemos las imágenes, hay varios tipos de lectura. Y mencionaste otro tema porque recién hace un par de semanas entrevisté a un escritor, a un músico, eh, también hace cómic, él ha escrito una novela gráfica sobre danza de tijeras, ¿no? Bruno Macher, que espero visitarlo. Saludos, Bruno. Seguro que vas a escuchar esta conferencia, así que un saludo para ti. Espero visitarlo ahí en Barranco, ¿no? Cuando vaya a Lima. Y él hace novela gráfica, cómic, ¿no? Entonces, y yo reciente, yo soy, desde que era joven, aficionado a ver animes, ¿no? Manga, y recientemente estuve viendo, no lo había visto, yo sé que los chicos pues en eso son expertos, yo recién lo vi, un videojuego que es una película de anime que se llama Overlord, ¿no? Y me pareció bien interesante porque las cuestiones psicológicas que trata de cómo manejar el personaje tiene mucho que ver con con el apogeo de la inteligencia artificial hoy en día y de la creación de avatares, personajes, cosas que los chicos ya manejan como una cosa normal, pero a nosotros nos cuesta porque no nacimos en el mundo digital. Pero son temas que se incorporan también a la literatura. La literatura no es solamente lo que se escribe en un texto, ¿no?
Y otra cosa, que también, porque alguna gente me dice, pero a mí no me interesa leer literatura, no me interesa la poesía, ¿no? Y están en todo su derecho. Pero también para aprender, por ejemplo, matemáticas, ciencias, también hay que conocer historia de la ciencia, también hay que leer. ¿No es cierto? Entender los procesos, de cómo se formó tal idea, para poder entender el proceso. Si es que a mí me apasionan las matemáticas, por ejemplo, pues estoy obligado a conocer la historia de las matemáticas también, si es que de verdad me apasiona, no solamente pues resolver, digamos, ecuaciones o qué sé yo, sino también conocer un poco de cómo se formó la idea de los números, en fin. Entonces, creo que va más allá de solamente la idea de leer un texto. En ese sentido, Sergio, y tú hablabas del hábito como que no debe ser algo impuesto. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y yo creo que, lamentablemente, el Ministerio de Educación local, peruano en particular, no sé cómo funciona en España, está absolutamente equivocado. Yo he visto que están orientando con muy buena intención, pero muy equivocados, la lectura desde algo que llaman la comprensión de lectura, que me parece un enfoque absolutamente equivocado. ¿Por qué? Porque se basa en que tú comprendas un texto desde la posición vertical, unilateral del docente, ¿no? No desde la perspectiva del estudiante, no de la perspectiva de la vivencia significativa de una persona X, sino desde lo que propone el ministerio. Entonces tú tienes que comprender como a ellos se les ocurre que hay que comprender. Entonces esa es una imposición y por eso el 99% de estudiantes terminan odiando la literatura, terminan odiando la literatura. Y yo creo que es un error garrafal que se está cometiendo y se sigue cometiendo y cuando uno quiere explicarles, simplemente no te escuchan, ¿no? Entonces, ese es un gran problema. ¿Cómo hacemos para superar ese problema? Para que la lectura se convierta, yo he tenido, y constantemente me pasa eso, que voy a un municipio, propongo hacer una feria de libros y simplemente me dan el permiso a veces no, pero por lo general no hay ningún tipo de involucramiento con el tema. Bueno, hazlo pues. No es parte de su, no hay una cultura del conocimiento ni de la lectura, porque la lectura en el fondo es también un apetito por conocer y en cualquier cosa que tú hagas en la vida, en cualquier cosa necesitas conocer. Si tú eres comerciante y quieres vender más plátanos o más mazamorras, tienes que conocer cómo se hace eso, cómo crear mecanismos para mercadear, qué sé yo, pero para eso tienes que leer. Entonces, esa necesidad la tenemos todos los seres humanos, no es una cosa que solamente en la literatura, en la poesía, sino en general en el conocimiento humano. Eh, Disculpa el comentario tan largo, ya no nos queda mucho tiempo. A ver si nos respondes brevemente a eso que he dicho y a ver si luego continuamos haciéndote más preguntas. Perfecto, voy. Genial comentario, Ricardo, porque no creo que no te has dejado nada en el tintero. Dos apuntes breves. Lo primero con respecto a cómo se trata desde los planes de estudio. Esto que tú has detectado y me ha gustado cómo lo has definido. De esta perspectiva vertical, tú vas a hacer una comprensión lectora, pero lo vas a comprender desde el punto de vista que efectivamente es una imposición, efectivamente estoy de acuerdo contigo y mi opinión es que es totalmente contraproducente. De hecho, los grandes autores no aprendieron de esa manera, la gran mayoría, y me parece bueno, que eso ha causado muchos estragos y muchísima gente que se haya apartado de la literatura. Preguntabas también otra cosa, y frente a esto, ¿qué es lo que hace? Y tú narras eh, este desdén o esta manera de obviar, ¿no? Cuando se hacen este tipo de propuestas, que cómo, demostrando a través de actividades, de talleres y de cosas, que sí es eficaz hacerlo de otra manera, no vertical, no impuesta, sino